Ok, muy buenos días. Mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre International y vamos a comenzar este Webex que se llama Accesos Indebidos al IBMI. Les pido de favor que si a lo largo de este Webex tienen alguna duda, la pongan en el área de chat y al final de la sesión vamos a revisar las preguntas. Ok, para comenzar esta presentación, primero vamos a hablar un poco acerca de un estudio de mercado que hace una empresa que se llama Fortra, una empresa de seguridad que se llama Fortra, en donde hace unas preguntas a todas las empresas que utilizan IBMI como equipo, no importa si es el principal o no. Y dentro de las preguntas que vienen ahí vamos a revisar dos de ellas que son muy interesantes para nuestra presentación. La primera nos pregunta, la primera pregunta es ¿cuáles son las principales inquietudes al planificar sus entornos de TI? Y aquí vemos que hay varias inquietudes. Por ejemplo, la principal es la ciberseguridad, que es una de las que vamos a tomar el día de hoy, la modernización de aplicaciones, la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres, etcétera, ¿no? Y aquí pues, estamos viendo cuáles son las tres principales, que son precisamente algunas de las que vamos a tocar en esa presentación. La segunda de las preguntas que nos atañen para esta presentación es cuáles son las soluciones en materia de seguridad que tiene o pretende tener en sus servidores IBMI. Y aquí esta gráfica lo que nos muestra es que las empresas pues tienen, por ejemplo, la transferencia segura de archivos, la parte de cumplimiento y reporteo de auditoría, la parte de administración de usuarios privilegiados, etcétera, ¿no? Y dos de los puntos que vamos a tomar en esta presentación son la parte de la seguridad de los exit point y la autenticación multifactor, que son precisamente de las que tienen mayor crecimiento en el último año. Como vemos aquí, la autenticación multifactor 21% y la seguridad de los exit point el 17%. Ok, pues primero vamos a revisar la parte de la seguridad de los exit point. Y para esto vamos a hablar un poco acerca de los métodos de conexión al sistema IBMI. Nosotros sabemos que hay diferentes formas de conectarnos al equipo. El primero de ellos es a través de un acceso a la red interna, es decir, tenemos el IBMI, tenemos computadoras que se conectan a través de una IP que están conectadas en red, en la misma red, y con ello pues ya pueden acceder a la información que está dentro del sistema. El segundo método es a través de un acceso remoto a la red, en la cual una persona, por ejemplo, ahora que ya mucha gente trabaja desde su casa, pues se puede conectar vía home office a la oficina y desde ahí a través de una VPN pues hace como si estuviera virtualmente en la oficina, con lo cual también se le asigna una IP interna y se puede conectar al equipo. Y también hay otro método de conexión que es el acceso a los servicios del IBMI, como el Telnet, el ODBC, el FTP y el DDM, en la cual todos estos servicios pues también son formas de comunicarse o intercambiar información con el sistema IBMI. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante respecto a este tipo de conexiones y es cómo nos podemos proteger. Pues nos podemos proteger limitando el acceso a la red interna, es decir, que podemos incluso hacer, por ejemplo, una segmentación de red en la cual solamente las computadoras que queremos que se conecten al IBMI van a estar dentro de ese segmento, o bien pues, podemos dar una IP válida para que se puedan conectar. La segunda forma también de protegernos es limitando y auditando el acceso a los servicios del IBMI, como mencionábamos, el Telnet, el ODBC, el FTP, comandos remotos, etc. Ahora, una de las cosas que nos sugieren las prácticas de seguridad es que tengamos alguna tecnología que nos permita precisamente permitir que algunos usuarios o algunas computadoras se puedan conectar a estos servicios directamente al IBMI y otros a través de una pared, a un firewall que se pueda poner ahí que rechace esas conexiones. Entonces, este firewall debería de ser flexible para permitir que unos puedan pasar y otros no puedan pasar.
Ahora, hay que mencionar que el IBMI tiene ciertas limitantes, como por ejemplo que el acceso a los servicios de conexión puede ser que permita que todos se conecten. Esto es debido a que esos servicios del IBMI, como son el Telnet, el FTP, el ODBC, etcétera, son servicios que se tienen que levantar a la hora de que se ejecuta este proceso, pues ya nos va a permitir que todas las computadoras que están dentro del segmento de red y que puedan ver al IBMI a través de una IP, pues se puedan conectar a estos servicios. Y si este servicio está caído o nosotros lo tiramos, por así decirlo, pues va a denegar a todos. Esto quiere decir que no hay una forma de decirle al IBMI que permita unas conexiones y que otras las rechace. Y precisamente para poder ayudar en este aspecto de administración, nosotros contamos con una tecnología para controlar el acceso al sistema y a los datos que se llama PowerTech Exit Point Manager. Esta nos permite administrar y auditar los accesos a los servicios remotos del IBMI. En esta gráfica que estamos viendo, por ejemplo, el usuario número 1 se quiere conectar a través de ODBC y lo deja pasar a través de esa firewall que nosotros creamos con esta tecnología que se llama PowerTech Exit Point Manager. El usuario número 2 se quiere conectar a través del FTP y el DDM, al cual también lo deja pasar. El usuario número 3 quiere conectarse a través del DDM y el sistema, debido a las políticas que nosotros le configuramos, pues no lo va a dejar pasar. El usuario número 4 se quiere conectar a través de un servicio Telnet y también lo deja pasar. El usuario número 5 quiere conectarse al IBMI a través del FTP y aquí vemos que no lo va a dejar pasar. El ejemplo del usuario número 6, el usuario número 6 quiere usar dos servicios que son el FTP y el ODBC y de acuerdo a las políticas que nosotros le hemos configurado a la tecnología, solamente va a dejar pasar las conexiones tipo FTP y las ODBC las va a rechazar. Y por último, el usuario número 7 que se quiere conectar a través de un comando remoto, a él sí lo va a dejar pasar. Entonces, con lo que estamos viendo, esta tecnología pues nos va a permitir administrar quién sí puede ingresar a la información y quién no. Incluso ahorita vamos a ver que hay otras formas de poder configurar esta política de acceso a la información. Y algo importante es que esta tecnología PowerTech Exit Point Manager cuenta con un dashboard gráfico en la cual podemos nosotros administrar todos esos servicios que acabamos de mencionar para decir quién sí puede, quién no puede. Y esta administración puede crearse a través de ciertas reglas como por ejemplo por usuario, por IP, por la función del servicio o por el horario, por ejemplo. Con esto nosotros podemos incluso administrar a tal detalle que inclusive si por ejemplo quisiéramos que un usuario se conectara por FTP por una sola IP, pero que solamente pudiera subir archivos, también lo podríamos hacer. Si este usuario quisiera cambiarse de carpeta o quisiera bajar archivos, le podemos decir a la tecnología que no lo permita. A ese grado se puede segregar este tipo de servicios. También esta misma tecnología, pues a través de estos dashboards podemos crear algunas gráficas que nos puedan decir, por ejemplo, la cantidad de eventos permitidos y rechazados por servicio por cada hora que va transcurriendo a través del día. Y también podemos crear un dashboard que nos permita saber la cantidad de eventos permitidos y rechazados por cada servicio expuesto. Entonces, en realidad, en la primera gráfica estamos viendo un concentrado de todos los accesos válidos y los no válidos. Y en la segunda estamos viendo el detalle por cada tipo de conexión que pueda llegar a tener algún usuario o alguna computadora en específico. Ok, el segundo punto que vamos a revisar es la autenticación multifactor. Y para eso, primero vamos a definir que hay varios tipos de autenticación. La primera es una autenticación de un solo factor, en la cual para podernos conectar a un servicio solamente vamos a validarnos a través de algo que nos va a pedir el sistema, por ejemplo un password, ahorita vamos a ver el detalle. Y la autenticación multifactor que ya involucra más de un factor, en ese momento pues ya se conoce como multifactor, a partir de dos factores de autenticación. Y para saber, por ejemplo, aquí detallar un poco lo que es la autenticación de un solo factor, pues aquí nos va a pedir ingresar a un sistema con un usuario y una contraseña.
pero el conectarnos a los sistemas a través de este factor que involucra usuario y contraseña también conlleva un riesgo. Y aquí hay una estadística que nos dice que más de la mitad de todas las filtraciones de datos se deben a contraseñas de cuentas comprometidas. Es una métrica muy alta que nos dice que pues, obviamente esos passwords son fáciles de poder hackear y obviamente pues depender únicamente de algo que usted sabe, como por ejemplo el usuario y el password, pues no garantiza que la persona a la que se le dio la contraseña sea la misma que la utiliza. Esto sucede mucho porque la mayoría o mucha gente más bien, cuando tenemos un usuario y un password, pues lo apuntamos en un papel y lo ponemos en un post-it y lo pegamos a la computadora o lo apuntamos en el reverso de un cuaderno, etcétera, ¿no? Y entonces si alguien, por ejemplo, llegara a enterarse que por ahí está la contraseña, pues fácil puede acceder al sistema sin que sea precisamente la persona que quiere ingresar a los datos. Por otro lado, ahora vamos a revisar qué es la autenticación multifactor, que se conoce como MFA por sus siglas en inglés. Y este es un método de autenticación en el que se concede acceso a un usuario únicamente después de presentar correctamente dos o más factores de autenticación. Ahora, ¿cuáles son esos factores de autenticación? Bueno, pues esos factores de autenticación son la posesión, primero, que es algo que solo el usuario tiene, como por ejemplo una memoria USB con un token secreto, una tarjeta bancaria o una llave. El segundo factor de autenticación es el conocimiento, que es algo que solo el usuario sabe, como por ejemplo una contraseña o un PIN. Y el tercer factor de autenticación es la herencia, que es algo que solo el usuario es, como por ejemplo una huella dactilar, el iris ocular, la voz, la velocidad de pulsación de teclas, etc. Entonces, estos son los tres factores de autenticación que nos van a permitir precisamente crear todas esas reglas para poder crear un ambiente de autenticación multifactor. Ahora, hay una gráfica, que es la que estamos viendo en esta pantalla, que nos dice del lado izquierdo el tipo de autenticación que nosotros queremos o tenemos implementado dentro de la empresa. Y en la parte de abajo nos dice cuál es el nivel de seguridad, que va desde el 0 al 100. En esta gráfica nosotros podemos ver que tanto el password, el utilizar solamente un password o preguntas de seguridad son los tipos de autenticación que tienen el menor nivel de seguridad, que es aproximadamente del 30%. Ya si nosotros queremos implementar un nivel de seguridad más alto, por ejemplo, utilizar el OTP sobre el SMS, el soft token, el hard token, el hardware token o el biométrico, ya esa seguridad, el nivel de seguridad va aumentando aproximadamente como un 35%. Por otro lado, si nosotros vamos incrementando ese nivel de seguridad, pues ya tenemos que hacer uso, por ejemplo, aquí de un dispositivo móvil, que son las tres que vienen a continuación, que es el out of the band, las notificaciones push y la autenticación del dispositivo. Estas tres, como menciono, pues necesitamos de un móvil que esté utilizando nuestro usuario y a través de ella se puede implementar un nivel de seguridad más alto que aproximadamente correspondería como al 50%. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos reforzar más todavía la seguridad, pues ya tendríamos que hacer una combinación entre lo que sería el biométrico, el password, biométrico y password con mobile, por ejemplo. Podemos poner el biométrico y el mobile, el password y el mobile, o también el password y el biométrico, una combinación de estos dos factores, con lo cual nuestro nivel de seguridad para podernos autenticar crecería aproximadamente a un 70-75%. Ya yéndonos un poco más arriba en el nivel de seguridad, podríamos nosotros combinar estos tres factores, que es el password, el biométrico y el mobile, con lo cual el nivel de seguridad se incrementa aproximadamente a un 85%. Y aquí en esta gráfica estamos viendo que el nivel de seguridad más alto es el que se conoce como el acceso basado en riesgo, el cual tiene aproximadamente un 95% de nivel de seguridad.
Entonces, con esta gráfica nosotros estamos viendo que dependiendo de la cantidad de factores que utilicemos, la combinación de ellos, pues este nivel de seguridad se va a ir incrementando. Ahora, como vemos aquí en esta gráfica, pues el acceso basado en riesgo es el más alto y es precisamente lo que vamos a explicar ahora. ¿Cómo es ese acceso basado en riesgo? Aquí tenemos dos ejemplos. El primero nos dice que es un empleado legítimo, es decir, un empleado de la empresa, que está intentando firmarse al sistema utilizando una laptop de la empresa que está queriéndose conectar a las 7 de la noche. Vamos a suponer que esta persona, su horario termina a las 6 de la tarde, entonces ya lo está haciendo fuera de horario. Para poderle dar el acceso a esta persona utilizando el acceso basado en riesgo, tiene que pasar por varias fases. La primera fase de autenticación es utilizando el usuario y un password o un PIN, que es la entrada principal. Después de esto se hace la validación a través de un dispositivo donde él va a poner su huella dactilar, en la cual aquí el ejemplo que dice se está utilizando una laptop válida, es decir, una laptop que o es de él y ya está registrada en la empresa o es una laptop de la empresa. El tercer paso de la autenticación es la locación, es decir, en dónde está posicionado esta persona físicamente o desde dónde se está conectando. Y esta aquí nos dice que no es el lugar en donde él siempre se conecta, pero es cerca. A lo mejor esta persona estaba en la empresa, se salió de la empresa, le llamaron por una emergencia, no puede regresar rápidamente y se conecta a lo mejor en un restaurante que queda cerca de la empresa a través de esa Wi-Fi y aquí, aunque no es donde él físicamente siempre está, pero está aproximada la distancia para donde siempre él se conecta. El cuarto paso que se valida es la dirección IP, que aquí nos está diciendo que es una IP válida porque a lo mejor él utilizó una VPN y entonces esa IP pues ya asignada pues ya es correcta. El quinto paso de la autenticación es el contexto del uso de la información, en el cual él está utilizando uso de información adecuada. Vamos a suponer que esta persona fuera una persona de nóminas, entonces la información que él está utilizando es información de nómina, con lo cual el sistema le va a decir que es correcta precisamente la información que él está utilizando, la que él siempre utiliza, entonces no se desvía de ese parámetro y pasa también ese chequeo. Y el último es la tendencia de logueo, en la cual se va a validar cuántas veces esta persona se conecta fuera del horario de labores, y en la cual aquí estamos viendo que se conecta a las 7 de la noche, que ya es tarde para fuera del horario de labores, pero la tendencia de logueo para esta persona es que lo hace generalmente. Entonces, una vez que todos estos factores de autenticación son validados, del lado derecho estamos viendo el resultado. Primero vemos que el riesgo de conexión de esta persona es medio, la criticidad es baja y el acceso es válido, ya que la suma de todos estos chequeos son aceptables. Entonces, una vez que a esta persona se le ha validado todos esos factores de autenticación, se le va a permitir el acceso porque en realidad sí es una persona correcta o una persona que debiera de conectarse a la información. El segundo ejemplo es un hacker que intenta firmarse a las 3 de la mañana e intenta acceder a los diseños de nuevos productos. Nuevamente, los pasos que va a seguir para poderse autenticar, primero es el usuario, el password o un PIN, esa es la entrada, la cual obviamente pues ya pudo acceder. El segundo punto es el dispositivo de la huella dactilar, que lo está haciendo a través de un dispositivo desconocido, entonces ahí se va a prender un foquito por ahí para decir que ya desde ahí está en veremos, ¿no? El tercer punto es en dónde está localizada esta persona físicamente y pues aquí comenta que no es la de siempre, ni siquiera está cerca de la empresa, a lo mejor inclusive se está conectando desde otro estado o desde otro país. El cuarto punto es la dirección IP, que pues aquí sabemos que pues las IPs a veces son muy fáciles de hackear y bueno, se estaba conectando a la red y aquí dice que la IP es válida. El quinto punto es el contexto del uso de la información, en la cual el ejemplo dice que esta persona quiere acceder a los diseños de nuevos productos, pero este usuario nunca ha usado ese tipo de información. Entonces también ahí nuevamente se vuelve a prender un foco. Y el último punto es la tendencia de logueo, que es ya después del horario de labores,
y como se está conectando a las 3 de la mañana, porque a lo mejor él está en otro país, tiene otro horario, pues prácticamente aquí estamos viendo que también este punto es un foco rojo, lo está haciendo de fuera de horario, lo cual no lo llega a hacer continuamente, ¿no? Una vez evaluando con todos estos factores de autenticación, pues el resultado del lado derecho nos dice que el riesgo es muy alto, la criticidad también es alta al tratar de acceder a información de diseños de productos que esta persona nunca ha utilizado. Por lo tanto, el acceso es fallido y para poder acceder ya a la conexión a los datos de la empresa, pues se requiere autorización por un usuario válido. Ok, nosotros contamos con una tecnología que nos puede ayudar para precisamente definir todo ese tipo de autenticación o implementar la autenticación multifactor, lo que se conoce como MFA. Y esta tecnología se llama PowerTech Multifactor Authentication, que nos proporciona varios métodos diferentes de autenticación para los usuarios del IBMI. El primero es que se puede combinar a través de un YubiKey, que es un dispositivo de autenticación. Ese es un dispositivo como una tipo USB que se conecta a la computadora y nos va a dar por ahí ya una forma en que nosotros podamos conectarnos rápidamente a través de un PIN o algo que nosotros hayamos configurado. El segundo es a través de la generación de contraseñas de un solo uso, que se basa en algoritmos para entregar una contraseña única una sola vez. Esto lo que va a hacer es que se va a mandar una contraseña, se va a generar, que nosotros nos va a dar un cierto tiempo para poder utilizar, a lo mejor un minuto. Ese valor que nos va a generar lo tenemos que ingresar en el sistema para que pueda darnos acceso. El tercero es se puede combinar a través de notificaciones push que se envían a los dispositivos móviles de los usuarios a través de una aplicación que es instalada precisamente en los dispositivos. Y el cuarto es el escaneo biométrico que está disponible también para dispositivos móviles con un escáner de huellas digitales. Entonces, esta tecnología pues, nos permite precisamente no solamente utilizar el usuario y el password, sino también a través de estos pasos que estamos, factores que estamos viendo, pues podemos implementar una autenticación multifactor. Podemos hacer combinaciones de ellas, por ejemplo. Esta tecnología también utiliza o tiene un dashboard que puede crear a través de este dashboard o esta tecnología administración gráfica que nos va a permitir precisamente revisar o crear, por ejemplo, grupos de usuarios por ejemplo, yo puedo crear un grupo de usuarios que van a utilizar su YubiKey o los que van a obtener esa notificación push, etcétera. Y aquí en esta pantalla yo puedo administrar quién ya hizo su validación, quiénes faltan o crear nuevos usuarios, crear nuevos grupos, etcétera. Aquí la pantalla que vemos es precisamente un ejemplo de cuando se estaría enviando una notificación al móvil del usuario que se quiere conectar y con esto nosotros ese número que nos va a aparecer solamente se puede utilizar durante un cierto tiempo y es aleatorio. Una vez que el usuario ingresa este valor que le va a aparecer en su celular, con eso él va a poder ingresar al sistema una vez que lo haya hecho de manera correcta. Ok, pues algunas conclusiones que podemos obtener de utilizar estas tecnologías. Son beneficios para proteger nuestra información. El primero de ellos es evitar que usuarios se conecten al IBMI por medios no permitidos. Como veíamos, todos los accesos ODBC, FTP, etcétera, van a poderse administrar. Limitar el acceso a datos sensibles, con lo cual yo, por ejemplo, como mencionaba, le puedo decir a la tecnología que solamente permita que el usuario suba información, pero que no la pueda descargar, por ejemplo. Administrar las conexiones al IBMI sin necesidad de arrancar o dar de baja servicios, lo que mencionábamos que estos servicios solamente nos permiten que todos se conecten o que nadie se conecte. Con esta tecnología pues podemos administrar quién sí, quién no, qué horario, etc. Asegurar que el usuario es quien dice ser. Con la parte de autenticación multifactor, pues vamos a poder aumentar esa seguridad de saber que ese usuario que se va a conectar a nuestros datos, pues es el que correctamente se debe de conectar. También con esta tecnología pues podemos activar o desactivar usuarios, por ejemplo, si permanecen inactivos por 90 días o más. Esto es alguna bondad de la tecnología que nos va a ayudar a sacar todo ese listado de usuarios
para poderlos quitar del sistema si es que en un momento dado tiene más de 90 días que no se han firmado. Y sobre todo, pues cumplir con auditorías de seguridad como PCI, que son precisamente las que nos exige tener alguna forma de que nuestros sistemas sean seguros, y con esto pues nosotros podemos cumplir con esas auditorías. Ok, pues antes de terminar esta presentación, déjenme mencionarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de la información, tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. La primera es el monitoreo de infraestructura y servicios de TI, donde contamos con soluciones tecnológicas para monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura tecnológica a través de estos dashboards que estamos viendo, que nos pueden alertar de algún comportamiento anormal, definir umbrales y reglas de negocio. Y de esta manera, pues con esos dashboards que estamos viendo, pues podemos nosotros conocer la causa raíz de un problema en los servicios de TI o los procesos de negocio que son afectados cuando alguno de los servicios se cae. Asimismo, pues contamos con tecnología que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber qué IP hace uso excesivo, por ejemplo, del ancho de banda o qué servicio están utilizando. En control de cambios, pues contamos con tecnología para controlar todo el ciclo de desarrollo de aplicaciones, desde que he solicitado algún cambio hasta la puesta en marcha en producción en las diferentes plataformas, como por ejemplo IBMI, Windows, Linux, Unix. Y de esta forma, a través de esta tecnología, pues podemos dar el seguimiento a los proyectos de desarrollo de aplicaciones y controlar todas esas versiones de programas liberados, manteniendo una auditoría constante durante todo este ciclo de desarrollo de esta nueva versión de un producto, por ejemplo, de un nuevo programa. En Performance y Capacity Planning, pues la tecnología nos permite analizar el desempeño de sus servidores, dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios que pueden ser creados a través de la tecnología. Podemos, por ejemplo, ponerle que el siguiente año vamos a crecer un 20% o que vamos a crecer el disco o la memoria, etcétera. Con esa tecnología se pueden hacer esas simulaciones y también nos va a ayudar para saber, por ejemplo, en cuánto tiempo debemos de aumentar los recursos, por ejemplo, del CPU, de la memoria, del disco, etcétera. Incluso, pues, si nosotros necesitamos cambiarlo por un nuevo equipo, también nos puede hacer una simulación de cómo se verían nuestras cargas de trabajo en ese nuevo equipo IBMI. En automatización, que es lo que se conoce como Robot Process Automation, RPA, nuestra solución de automatización pues va a permitir automatizar tareas de usuario o procesos y por medio de estos robots las tareas y los procesos se van a ejecutar de manera automática y podemos agilizar la operación sin necesidad de estar esperando a que el paso anterior por ejemplo, si nosotros tenemos un flujo de trabajo que son varios pasos, generalmente lo que se hace cuando son trabajos manuales es esperar a que termine la primera fase. Tenemos allá una persona esperando a que termine o revisando que ya terminó el proceso. Una vez que termina, se pone a ejecutar el segundo paso, etcétera. Pero con estos robots pues podemos automatizar eso para que automáticamente terminando la primera fase, pues empiece la segunda. Y pues con esta tecnología pues también podemos realizar una automatización porque para validar, por ejemplo, algunas, pues como por ejemplo validar facturas, automatizar consolidación de información. Igualmente también se pueden automatizar flujos de trabajo complejos que involucren más de una plataforma. Yo, por ejemplo, puedo automatizar un proceso que obtenga información del IBMI, la suba a un equipo Windows, por ejemplo, a una tabla de SQL y de ahí corra un proceso que está en Unix o algo por el estilo. Entonces puedo combinar ese tipo de plataformas. En la seguridad de la información, pues contamos con una amplia gama de soluciones para fortalecer la seguridad desde el control de acceso, encriptación de datos en reposo y en movimiento. También contamos con tecnología SIEM, que es Security Information and Event Manager, que nos va a ayudar para que la gestión de la información y los eventos de seguridad se puedan controlar a través de un tablero homogéneo en donde toda la información de seguridad de las diferentes plataformas, ya sea una base de datos, un sistema operativo, etcétera, se puedan concentrar en un tablero en donde la información se va a ver de manera similar, no importando de qué plataforma estemos hablando.
Ok, pues con esto estamos llegando al final de la presentación. Vamos a revisar las preguntas que nos hayan mandado. Y antes de esto, pues déjenme mencionarles que si ustedes están interesados en utilizar o en probar nuestras tecnologías, pues nos pueden contactar en el número que aparece ahí o en el correo y nos podemos poner en contacto con ustedes para revisar para una prueba de concepto. Entonces, voy aquí a checar las preguntas. Ok, aquí estamos viendo que la primera pregunta nos dice que el programa que asegura los exit points se instala en las máquinas que se quieren conectar. No, aquí lo que se hace es que todo el producto en sí se instala dentro del IBMI y ahí es donde se crean las reglas de quién se puede conectar, quién no se puede conectar o qué servicios tiene acceso, cuáles no, incluyendo, como les mencionaba, las IPs que se puedan en un momento dado conectar a algún servicio que esté expuesto dentro del IBMI. Aquí hay una pregunta que dice, ¿los exit points son servicios que se agregan o desaparecen con las versiones del sistema operativo? Pues en realidad, bueno, creo que sí se han agregado algunos, pero ya tiene muchísimos años que no han agregado más servicios. Estos exit points son parte del sistema operativo. Obviamente, si en un momento dado alguno de ellos sería todos esos servicios que sean o que se tienen disponibles, pues son los que se tienen configurados dentro de la tecnología que nosotros les ofrecemos. La tercera pregunta dice que si apareciera un nuevo servicio, que qué pasa con el producto. Ok, bueno, como mencionaba, si en un momento dado IBM por ahí apareciera un nuevo servicio para poder administrar las conexiones, pues también esta tecnología pues es actualizada continuamente para ofrecer bondades, por ejemplo, de administración a través de de la página web que veíamos. Y también pasaría lo mismo, nos contaríamos con una nueva versión que precisamente nos permita administrar esas nuevas servicios que pudieran aparecer. Dice que si PowerTech MFA funciona aún cuando los usuarios accesan al IBMI con Client Access por la pantalla verde. Sí, en realidad aquí lo que sucede es que cuando nosotros estamos conectándonos a través del Client Access o una pantalla verde, ese paso sería, digamos que el primer factor de autenticación. Aquí nosotros nos conectamos a través de un usuario y un password, pero ya una vez que hayamos pasado esa primera fase, en ese momento es cuando va a solicitarnos la segunda o tercer factor de autenticación. Pues prácticamente aquí pues sería, digamos que un paso más para podernos conectar al sistema. Otra pregunta dice que si la tecnología multifactor se puede usar para otras plataformas como Windows. No, esta tecnología es solamente para el IBMI y pues prácticamente aquí es donde se instala y se configura. Sí hace uso de otras plataformas, por ejemplo, de un servidor para poder configurar todo lo que es los siguientes factores de autenticación, pero aunque son parte del producto, pues no nos permite administrar conexiones multifactor para, por ejemplo, para Windows o para otras aplicaciones. Dice que si tienen algo para el performance de aplicaciones. Sí, tenemos una tecnología que se llama YAPA, que esta tecnología nos permite que nosotros podamos revisar el desempeño de las aplicaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el código fuente de los programas, a la hora que se está ejecutando un programa, a la tecnología le vamos a poner un umbral, que le vamos a decir que si, por ejemplo, pasa de un 3% del uso de CPU, se empiezan a crear lo que se le llaman
se empieza a recolectar información para decirnos, por ejemplo, cuál es el programa que nos está afectando en el desempeño del sistema. Otra pregunta dice, ¿en dónde se instala el programa de MFA? Como les mencionaba, pues este programa de Multifactor Authentication, la parte principal se instala en el IBMI. Mencionaba también que los usuarios deben instalar una aplicación en sus dispositivos, a menos que tengan el segundo factor sea, por ejemplo, un YubiKey como segundo factor de autenticación. Entonces, si no es así, entonces sí los usuarios tendrían que instalar una aplicación dentro de su dispositivo Android o iOS, la cual obviamente pues, nosotros les vamos a decir cuál es, para que ya desde ahí van a poder ver, por ejemplo, los mensajes que se les va a mandar con la tecnología. Y también si, por ejemplo, tuviera algún cliente que no tiene un mobile de la empresa, por ejemplo, que hay muchas empresas que dicen el celular es del usuario o del trabajador y no me permite instalarle nada ahí. Ok, pues en este caso, pues los clientes de desktop, pues se podrían instalar un agente en una máquina para que ahí también les llegue a aparecer por ahí el mensaje y tengan que utilizar, por ejemplo, un segundo factor de autenticación, ahí les va a llegar la notificación. Ok, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, entonces muchas gracias por haberse conectado a esta presentación y nuevamente les recuerdo, mi nombre es Arturo García, si tienen alguna otra pregunta, nos la pueden hacer llegar a través del correo o el teléfono que viene aquí en la pantalla y pues todo por el día de hoy. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.